Un futuro incierto, pero en las manos de Dios. De eso vamos a meditar, a reflexionar, a exponer en esta mañana. Si yo te preguntara, ¿cuál es el mandamiento que más se repite en la Escritura? ¿Cuál sería tu respuesta? Mis hermanos, el mandamiento que más se repite en la Biblia, expresado de diferentes maneras, dirigido a diferentes personas, en diferentes circunstancias, es no temas. No temas. Más de 300 veces aparece este mandamiento en la Biblia. Más de 300 veces. Es algo que nosotros podemos encontrar a través de toda la historia de la redención. No temas. Por ejemplo, Génesis 15:1. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas. Génesis 26:24. A Isaac. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Deuteronomio 31:8. Al pueblo de Israel en el desierto, dice Dios: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Juan 14:27, hablando Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y así podríamos nosotros continuar citando versículo tras versículo tras versículo con la misma exhortación de parte de Dios a su pueblo. ¿Cuál es? No tengan temor. No se intimiden, no se amedrenten. El Señor sabe que el mundo en el que vivimos está lleno de amenazas y que nuestros corazones tienden a llenarse de temor y de ansiedad cuando pensamos en todas las cosas que pueden llegarnos a sucedernos en el futuro. Y resulta que ahora que nosotros estamos comenzando un nuevo año, este es un buen momento para recordar lo que es el cuidado paternal de nuestro Dios sobre cada instante, sobre cada circunstancia en nuestra vida. Miren, si hay algo de lo que nosotros podemos estar completamente seguros en cuanto a este año, es que nosotros no tenemos ni la menor idea de los problemas que nosotros podremos enfrentar. No tenemos la menor idea de las decisiones que vamos a tener que tomar. Nosotros no sabemos cuáles son las encrucijadas en las que de pronto nos veremos durante todos estos meses. Eso nadie lo sabe. Por supuesto, tampoco sabemos cuáles son las bendiciones que vamos a recibir. Y uno de los antídotos más eficaces que nosotros podemos aplicar para que nuestros corazones no se llenen de temor, no se llenen de ansiedad ante ese abanico de posibilidades, es una verdad de las Escrituras que expresó el salmista David en el Salmo 31, donde leyó nuestro hermano Anselmo, Salmo 31:15, donde dice: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Debo decir que cuando David escribió este salmo, es obvio que había vivido mucho y que había sufrido mucho. Había vivido mucho y había sufrido mucho. Inclusive en el versículo 12 de ese mismo salmo, él dice que había venido a ser como un vaso quebrado. En otra versión de la Biblia dice como una vasija hecha pedazos. Así se sentía David. Yo no sé cómo tú te sientes al inicio de este año, pero David se sentía completamente quebrantado.
Yo estoy, dice él, como una vasija hecha a pedazos. Así es como llegaste a este año. Ahora, hermanos, a pesar de todas las dificultades que este hombre había tenido que atravesar, él sabía que podía descansar plenamente en ese Dios todopoderoso y fiel, en ese Dios lleno de bondad, en ese Dios lleno de misericordia que cuida y protege a cada uno de los suyos como a la niña de sus ojos. Eso lo sabía el salmista. Miren, nuestras vidas no están en las manos de un ángel. No es en las manos del arcángel Miguel o del arcángel Gabriel que está nuestra vida, hermanos. Nuestras vidas no están en las manos de las personas que nos rodean tampoco. O en las manos del destino, como dicen algunos. Es más, nuestras vidas ni siquiera están en nuestras propias manos porque hay muchas cosas que inciden en nuestras vidas de las que tú y yo no tenemos ningún control. Es en las manos de Dios que están nuestros tiempos. Es en las manos de Dios que están nuestros años, como dice la versión de las Américas. En tus manos están mis años. ¿Qué veremos hoy? Bueno, lo que quiero que veamos hoy es ese alcance, el alcance de ese cuidado de Dios por un lado, es decir, qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios, y luego quiero que veamos y que consideremos en segundo lugar cómo nosotros podemos hacer uso de esta enseñanza de las Escrituras ante la perspectiva de un nuevo año que por lo menos desde nuestro punto de vista es incierto. Por eso le titulé a este mensaje Un futuro incierto, pero en las manos de Dios. Es incierto para nosotros, pero no para Dios. No para Dios. Así que la primera pregunta que vamos a responder es esta. ¿Qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? O sea, ¿hasta dónde llega el cuidado paternal de Dios? Bueno, David dice en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. La palabra tiempo que aparece aquí engloba todos los acontecimientos, todas las circunstancias de nuestra vida. Todo está abarcado ahí. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce este versículo diciendo, mi vida entera está en tus manos. Mi vida entera está en tus manos. Eso incluye tu familia, eso incluye el tiempo y lugar de tu nacimiento con toda la carga genética que eso implica. Con toda la carga genética que eso implica, con toda la carga cultural, por ponerlo de alguna manera. Dice David en el Salmo 139, vamos a leer allí Salmo 139, versículo 13. Él dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tal vez tú eres una de esas personas que le hubiera gustado nacer con otro apellido o haber tenido otro nivel socioeconómico o que tu apariencia física fuese diferente en algún sentido. Pero todo eso fue determinado por Dios antes de que tú nacieras. Dice David, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, una sola, incluyendo, hermano, la caída del cabello. O sea, todo Dios lo determinó allí. Algunas personas desearían haber nacido en otra época o en otro lugar, o al menos cambiar alguna de las circunstancias que han tenido que enfrentar a lo largo de su vida. Pero mis hermanos, esas cosas no se encuentran en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Las agradables y las que no nos agradan en absoluto. Todas están en las manos de Dios. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, o sea, aquellas cosas que nosotros entendemos como malas. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Jehová no mandó? Sí, yo sé que a todos nos molesta no tener el control en las manos nuestras, yo lo sé. Nos encantaría tener el control en nuestras manos, pero lo cierto es que no lo tenemos. ¿Y saben qué? Qué bueno que que es así. Qué bueno que nosotros no tenemos el control en nuestras manos. Qué bueno, hermanos, que es Dios y no nosotros, que tenemos la sartén agarrada por el mango, porque solo Dios, solo Él tiene la sabiduría y el poder que se requieren para llevar a cabo la tarea tan compleja de gobernar todas las cosas que existen, desde la más grande hasta la más pequeña, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y todas ellas para su gloria y el bien de su pueblo. Todas. Absolutamente todas. Así que, si nos preguntamos entonces qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios, la respuesta es muy sencilla. Todo. Todo. El 100% de nuestras vidas. No importa las circunstancias por las que tú estés atravesando, nuestro Dios está en control. En control. Él no ha perdido el control. Él no está mirando para otro lado cuando tú tienes una circunstancia difícil. Dios todo lo tiene bajo su control. Puede ser que a ti te dé la impresión de que tu mundo alrededor no tiene ni pies ni cabeza, pero es una impresión equivocada, mi hermano, mi hermana, porque nuestro Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo, aunque tú y yo no podamos entenderlo. Él lo sabe. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, para poder cumplir esa promesa, Dios tiene que controlarlo todo, porque el que no controla todo no controla nada. Tenemos que estar claros con eso. El que no controla todo no controla nada. Dios puede prometer entonces que el que le ama a Él puede decir y declarar: el que me ama a mí con todas las fuerzas, con todo el corazón, el que me ama, dice Dios, Él puede decir y asegurar que todas las cosas le ayudarán para su bien, porque es Él quien tiene un control absoluto sobre todas las cosas que Él creó, y nada ocurre sin la voluntad de Él. Nada, hermano. Nada ocurre sin la voluntad de Dios, porque Él es soberano, porque Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Ahora, permítanme todavía ser un poco más específico y considerar algunas circunstancias de la vida que están en las manos de Dios. ¿Qué cosas de nuestras vidas están en las manos de Dios? Bueno, en primer lugar, los tiempos de prosperidad. Los tiempos de prosperidad, y ahí lo vamos a proyectar en pantalla. Hay personas a quienes Dios las bendice en su diligencia laboral y multiplica sus bienes. En Génesis capítulo 24, versículo 35, nos dice que Dios enriqueció a Abraham. Dios enriqueció a Abraham. Y recuerdan ustedes cuando Job perdió todos sus bienes, en un solo día lo perdió. Inmediatamente Job reconoce que tanto la prosperidad como la adversidad habían venido de la mano de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Job? Jehová dio y el diablo quitó. No, Jehová dio y Jehová también quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Hermanos, si nosotros perdemos de vista que los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios, ¿saben ustedes lo que puede suceder? Que vamos a convertir nuestras bendiciones en maldiciones. Los mismos bienes que Dios nos ha dado serán un lazo para nuestra vida. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante. Deuteronomio 8, 11 en adelante.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuidado, dice Moisés. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Estás teniendo éxito en tu trabajo, mi hermano, mi hermana? ¿Las cosas te están saliendo bien? No te olvides, nunca olvides, que la sabiduría y la capacidad vienen de la mano de Dios, y que si Él no fructifica tus labores, óyeme, no importa cuánto tú trabajes, no vas a poder ganar nada. Nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes lo que dice Santiago 4:13 al 15? Santiago, cuando habla de individuos que tienen muchos planes en su mente. Mira lo que dice Santiago 4. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Ay de los que hacen planes como si el mundo estuviera bajo su control. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Sigue diciendo: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere. Es si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. No es si tú quieres, es si el Señor quiere que tú vas a hacer eso. Así que los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios. Pero también, ¿sabe qué otra cosa está en las manos de Dios? Los tiempos de adversidad. Los tiempos de adversidad. Vamos a verlo ahí en pantalla. Los tiempos de adversidad. ¿Saben que las luces brillantes y las nubes oscuras salen de la misma fuente? En la sabia providencia de Dios hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de bailar y tiempo de endechar, dice Eclesiastés 3. Y tanto lo uno como lo otro vienen, ¿sabe de dónde? De la mano de Dios. En Job 5:6, fíjense lo que dice Elifaz, uno de los amigos de Job. Ellos dijeron muchas cosas, muchos disparates, pero Elifaz tuvo razón en esto que dijo. Él dijo, Job 5:6, que la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿Y eso qué significa? Que la aflicción y la molestia no salen de la nada. Ambas fueron decretadas por Dios. Aunque es muy probable que lleguen a nuestras vidas a través de agentes humanos, esos agentes humanos no pueden hacer absolutamente nada fuera del decreto divino. Hermanos, ¿qué pudo ser más injusto y más pecaminoso que el hecho de haber condenado a Jesucristo a morir en una cruz, crucificado? ¿Qué otro hecho pudo haber sido más injusto y más cruel que ese? Yo creo que en toda la historia humana nunca ha habido ni habrá un veredicto más absurdo que el que Pilato hizo en aquel día. ¿Cuál fue el veredicto de Pilato? Jesús es inocente, pero debe morir. Y vamos a soltar a Barrabás. Ahora, miren lo que dice en Hechos, capítulo 4, verso 27. Hechos 4:27.
Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién fue que determinó eso? Dice aquí el texto que Herodes, Pilatos y todos esos canallas hicieron lo que hicieron con Jesucristo. Sin embargo, pregunta, hermanos, ¿fueron Herodes, Pilato y los líderes religiosos del pueblo de Israel, fueron responsables de su pecado? ¿Pagarán ellos delante de Dios por su pecado? Por supuesto que sí, pero su actuación no tomó a Dios por sorpresa ni desprevenidamente. Más aún, Dios había decretado dejarlo seguir el curso de su maldad. ¿Saben por qué? Porque siguiendo el curso de su maldad, estas personas iban a llevar a cabo el plan redentor de Dios. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Por eso es que Pablo en Romanos 11:32, luego de haber explicado la gloria del Evangelio, ¿cómo termina Pablo ese capítulo tremendo de Romanos 11? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a sufrir. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no olvidemos que esos tiempos de adversidad vienen de la mano de Dios y que Dios no tiene despropósito alguno, como dice el libro de Job. Tal vez tendrás que sufrir la pérdida de algo que tú atesoras y algo que es bueno en sí mismo, es bueno, pero es posible que ese algo se esté convirtiendo en un ídolo en tu vida. ¿Y sabes qué? Dios te lo va a quitar. O tal vez tendrás que pasar por intensos periodos de soledad. ¿Sabes para qué? Tal vez para que puedas disfrutar más plenamente de la presencia de Dios. ¿Es posible que el Señor quiera enseñarte a ser más paciente? ¿Es posible que Dios quiera ponerte en disyuntivas donde te enseñe a depender más de Él en oración? Eso es posible. Yo no sé cuáles pueden ser todos los propósitos de Dios. Hablando de la aflicción que tuvieron que atravesar durante su ministerio en Asia, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 1, 8 al 9, que Dios los había colocado en una situación extremadamente angustiosa, a tal punto, dice Pablo, que ellos perdieron la esperanza de conservar sus vidas. Por poco se ahogan allí. Y todo eso, ¿para qué? Dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es para que no pongas la esperanza en las dádivas, sino en el dador, en Dios. Entonces Dios quería cuidar a Pablo. Dios quería que Pablo no confiase en sí mismo. Los tiempos de prosperidad, los tiempos de adversidad están en las manos de Dios. Pero ahora voy a decirles algo todavía más extraño, hermanos. Algo que va a sonar más raro al oído. Los tiempos de tentación, los tiempos de lucha espiritual, también están en las manos de Dios. Los tiempos de tentación, los tiempos de lucha espiritual están también en las manos de Dios. Este es uno de los aspectos de la vida cristiana que más confusión y más temor pueden producir en el corazón de un verdadero cristiano. Nosotros no sabemos cuáles serán las tentaciones que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses. Ahora, de algo sí podemos estar seguros, hermanos. Seremos tentados y en ocasiones tendremos que atravesar por periodos de intensa lucha espiritual. Pablo habla
del día malo, períodos de tentaciones inusuales. Pero dice la Escritura en 1 Corintios 10:13, mírenlo ahí en pantalla, que no nos podrá venir ninguna tentación que no sea común a los hombres, y que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Miren, si hay un cúmulo de tentaciones que vendrán a nuestras vidas, ciertamente, ¿saben qué, mis hermanos? Ya Dios preparó la salida para cada una de ellas. Ya Dios preparó la salida para cada una de esas pruebas que vamos a atravesar. Los tiempos de tentación están en las manos de Dios. Recuerden, Él no tienta a nadie. Como dice Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ninguna tentación viene a nuestras vidas hasta que no haya sido primero supervisada y permitida por Dios. Porque Él no miente, y Él dice en su palabra que no nos dejará ser tentados más allá de lo que tú y yo podemos soportar. ¿Qué implica eso? Que nada podrá tocar a un hijo de Dios a menos que Él lo permita. Si va a venir una tentación a tu vida que ya Dios sabe de antemano que tú no vas a poder soportar, Dios la quitará de tu camino, créemelo. Dios la va a quitar. Él conoce el fin desde el principio. Así que eres un creyente, tú estás sostenido por la mano de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y me siguen, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Nada ni nadie podrá arrebatar una de las ovejas de Cristo de su mano. Nadie. Pero hay otro aspecto más que debemos señalar en este punto, y es, y véanlo en pantalla allí a continuación, el tiempo de la muerte también está en la mano de Dios. El tiempo de la muerte también está en las manos de Dios. Job 14:5 me dice que los días de cada hombre están determinados y que el número de sus meses está cerca de él. Dice, le pusiste límites de los cuales no pasará. Mira, en el calendario de Dios hay día, mes y hora para irse de este mundo. En el calendario de Dios. Así que, mis amados hermanos, no tenemos nada que temer, porque aún el tiempo de nuestra muerte está en las manos de Dios, y porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice Romanos capítulo 8. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, dice Pablo. Muchísimo mejor. Si tenemos que partir de este mundo, triunfamos. Los cristianos, los que se han arrepentido, triunfaron. Ok, he aquí entonces la enseñanza esencial de lo que dice el Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Él es soberano, Él es el Dios de toda gracia, Él es el Dios de toda bondad, Él es el Dios de toda sabiduría, Él es el Dios que se identificó plenamente con nosotros a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo, y es en su mano que están nuestros tiempos, no en las manos de un destino ciego, ni de ningún gobernante. Nuestra vida está en las manos de Dios. La pregunta que yo quiero responder ahora para terminar es la siguiente. ¿Y en qué me ayuda a mí como cristiano saber que en las manos de Dios están mis tiempos? ¿En qué nos ayuda saber que en las manos de Dios están nuestros tiempos? Bueno, en primer lugar, yo creo que esta enseñanza nos acerca a Dios, a recordar
que Él es un Dios cercano. Esta enseñanza nos acerca a Dios cuando recordamos que Él es un Dios cercano. Mis hermanos amados, nuestro Padre Celestial no cuida de nuestra vida a control remoto. Es en su mano que están nuestros tiempos. ¿Lo quieren más cerca? ¿Tú lo quieres más cerca? Él no cuida de nosotros a control remoto. Es en las manos de Él que está nuestra vida. Más cerca de ahí no puede estar, ni más segura. En los días de David, estuve mirando que las personas dependían enteramente del campo. O sea, ellos sabían que una sequía podría llevarlos a pasar hambre. Eso no es bueno. Pero ellos sabían también que una temporada de demasiada lluvia podía dañar los sembrados, podía ser una verdadera calamidad. Por lo tanto, era más fácil para un judío piadoso ver la mano de Dios en todas aquellas cosas de las cuales dependía el sostén de su vida. Por ejemplo, miren lo que dice en el Salmo 104. David dice en el Salmo 104, verso 14, Él, o sea Dios, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Pregunta, ¿quién hace eso? ¿Quién provee esas cosas? Dios las provee. Dios es quien las provee. Él lo hace, dice aquí este texto. Y más adelante en el verso 27 dice, todos ellos, hablando de todas las criaturas creadas por Dios, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Estos hombres estaban muy conscientes del cuidado personalizado de Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios tiene un cuidado personalizado sobre su creación y especialmente sobre cada uno de sus hijos. Pero ¿qué pasa hoy? Bueno, nosotros vamos al supermercado, compramos una serie de productos y fácilmente podemos perder de vista que si Dios decidiera cerrar su mano, si Dios decidiera por un instante nada más dejar de proveernos, mis hermanos, no tendríamos nada que comer, nada. Lo que David dice en el Salmo 104 sigue siendo verdad en el día de hoy. Tú dependes de la mano de Dios. Yo dependo de la mano de Dios. Nosotros todos dependemos de la mano de Dios día tras día. Nosotros debemos orar al Señor exactamente como Él nos enseñó a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro Dios es un Dios cercano. Él está atento a cada uno de sus hijos en una forma especial. ¿Y sabes lo que ocurre cuando nosotros tenemos esa perspectiva, esa expectativa de un Dios cercano? Que eso nos anima a acercarnos a Él. Eso nos anima a acercarnos a Él. Hebreos 4:16 dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Repito, nuestro Dios es un Dios cercano. En segundo lugar, esta enseñanza es un poderoso antídoto contra la ansiedad y el temor. Esta enseñanza es un poderoso antídoto contra la ansiedad y el temor. En las manos de Dios están nuestros tiempos, no en las manos de un destino ciego y antojadizo. Hablando del cuidado paternal de Dios sobre los suyos, dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:29, véanlo allí, Mateo 10:29, Cristo pregunta, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Escúchame esto, ningún pajarito puede morir sin el consentimiento de Dios. ¿Y qué de nosotros? Bueno, el Señor sigue diciendo allí en Mateo, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que
no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis. No permitan que sus corazones se llenen de ansiedad. Y como podemos tener temor, aquellos que fuimos comprados por la sangre de Cristo. ¿Cómo? Dios cuida de los gorriones. ¿Y acaso vas a dudar que Dios va a cuidar de ti? Él no es el padre de los pajarillos, Él es el padre de los creyentes. Si Él cuida de las aves, algo tan insignificante comparativamente, ¿acaso Dios no tendrá cuidado de aquellos por quienes Cristo derramó su sangre? Por eso, ¿qué nos dice el Señor en Mateo 6:25? Mateo 6:25 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Las aves no tienen un banco de granos almacenado donde ellas pueden ir a buscar. No. Y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ellas saben que Dios las cuida, que Dios las protege. No estéis ansiosos, dice Cristo, déjenle eso a los paganos que no conocen a Dios, a las personas del mundo. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Por qué tenéis temor? ¿Por qué? En tercer lugar, esta enseñanza nos mueve a esforzarnos en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades también. Esta enseñanza nos mueve a esforzarnos en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Nunca olviden esto, hermanos. Nunca olviden que el Dios que tiene el control de todas las cosas también ha decretado los medios a través de los cuales las cosas habrán de suceder. Y nosotros somos responsables. Aunque Dios es soberano, somos responsables. El hecho de saber que las cosas no se mueven al garete, como decimos en Dominicana, sino bajo el cuidado paternal de un Dios sabio y todopoderoso, eso debe ser un incentivo entonces para la acción, no para la despreocupación, sino para la acción. Recordemos que cuando los hijos de Israel tuvieron que enfrentarse en batalla contra los sirios, allá en Samuel capítulo 10, segundo de Samuel 10, cuando ellos tuvieron que enfrentarse contra los sirios y contra los amonitas, los dos generales del ejército de David, ¿qué se dijeron el uno al otro? Segunda de Samuel 10:12, ¿qué se dijeron? Dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Pero ellos se esforzaron. O sea, ellos se ampararon en la doctrina de la soberanía de Dios para luchar con todas sus fuerzas a favor de su pueblo, pero no se quedaron ahí inmóvil. Sí, Dios es soberano, pero yo soy responsable. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El pueblo que conoce a su Dios, dice Daniel 11:32, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, pero al mismo tiempo, esta enseñanza, en cuarto lugar, nos mueve a depender enteramente del Señor en la medida en que nos desenvolvemos en nuestros deberes y responsabilidades. Y esto es importante. Esta enseñanza, en cuarto lugar, nos mueve a depender enteramente del Señor en la medida en que nos desenvolvemos en nuestros deberes y responsabilidades. ¿Qué dice el Salmo 127:1? Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuál es la enseñanza de ese texto? Es bien simple. Si no es Dios el que edifica la casa, al final de cuentas, el trabajo que hagas edificando será en vano. Y lo mismo ocurrirá si no es Dios el que vela la ciudad. Así que la edificación de la casa y el cuidado de la ciudad, en última instancia, dependen de Dios. Pero tú debes guardar y tú debes edificar.
Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. ¿Cómo se debe traducir eso entonces en nuestras vidas? En una mayor conciencia de la necesidad que tenemos de orar, orar sin cesar. Y por último, finalmente, esta enseñanza, hermanos, es un llamado a los pecadores a que se reconcilien con ese Dios en cuyas manos está su vida. Esta enseñanza es un llamado a los pecadores a que se reconcilien con ese Dios en cuyas manos también está su vida. Mi amigo, todo lo que nosotros hemos visto hoy es de gran consuelo, pero para los creyentes, que conste, solo para aquellos que reconocen su pecado, solo para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Sabes algo, mi amigo? Tu vida, la tuya, está en las manos de Dios. Tu vida también está en las manos de Dios. Pero mi amigo, déjame decirte algo. Lo peor que puede pasarle a una persona es caer en las manos de ese Dios sin haber arreglado sus cuentas con Él. Mira lo que dice Hebreos 10:31. Hebreos 10:31, ese texto es fuerte. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el Salmo 31:15 se habla de la mano de Dios para hablar del cuidado paternal de Dios por los suyos, pero aquí se está hablando de la mano de Dios para hablar de la ira y el juicio de Dios. Horrenda cosa, mi amigo, es caer en manos del Dios vivo. Él no tratará con ligereza tus pecados. No. Por eso fue que Cristo vino y tuvo que venir al mundo para sufrir en la cruz el castigo que merecían todos nuestros pecados, todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Era lo que merecíamos, el castigo. Mi amigo, hay salvación en Cristo para todo aquel que cree, pero no hay salvación fuera de Cristo, no importa lo que tú creas. Eso tienes que tenerlo bien claro. Sí hay salvación en Cristo para todo aquel que cree, pero no hay salvación fuera de Cristo, no importa lo que creas. Solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. En tu mano están mis tiempos. Eso lo puede decir un cristiano. Pero horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso lo puede decir y pensar un inconverso que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que hoy, comenzando este 2026, aprovecha y arregla tus cuentas con Dios. Y arregla tu vida con Dios, alíñate con Dios, para que tú puedas declarar lo mismo que el salmista dijo allí en el Salmo 31:15, Jehová, mi Dios, en tus manos están mis tiempos.